pragmática con la utilidad. Dice, yo no les digo a ustedes cómo debería ser una república ideal, sino que lo que va a hacer Maquiavelo es contarle a los príncipes cómo otros ejemplos que ha sacado de la historia, examinando la historia contemporánea que él está viviendo con los Borgia, con los Medici, y sobre todo ejemplos del pasado, de la antigua república romana, del imperio y de los griegos, otra vez a los clásicos, cómo hicieron los hombres astutos para poder ganar y conservar el poder. Hay una frase que yo no sé que Maquiavelo la dijera tampoco literalmente, pero que sí resume este espíritu que a veces llamamos maquiavelismo, que es el fin justifica los medios. El príncipe está capacitado, cuando decimos príncipe decimos gobernante, está capacitado para hacer cualquier cosa, o facultado, para hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y buscar el bien de la república. Si yo hago, mentir está mal, ¿verdad? Traicionar la palabra dada, más. En la época de la Edad Media, la fe, la fides, el valor a la palabra dada, era muy importante. ¿Qué dice Maquiavelo respecto a la fides? Que yo puedo hacer un tratado con otro Estado. ¿Y ese tratado cuánto dura? El tiempo que dure mi interés. Cuando ese tratado deja de ser interesante, ya me buscaré yo la manera para saltármelo. Sin que se note mucho. Porque otra de las recomendaciones de Maquiavelo, menos mal que esto no lo siguen los políticos de hoy día. Y no voy a decir en qué países más ni menos, ¿no? Mira, los países islámicos no tienen maquiavelismo político. El príncipe no tiene que ser bueno. No tienes que ser bueno. La virtud fundamental del príncipe es la astucia, que une la inteligencia y la fuerza. Dice que más vale ser temido que odiado. Entonces, el príncipe no tiene que ser bueno, pero tiene que parecerlo. ¿Sabes? Esto de colarse un máster que uno no ha hecho, no, esto está mal. Pues no solamente tienes que dar una imagen de virtud, aunque luego seas el tipo más malo y retorcido del mundo. Esta es una virtud, esta, no sé cómo, hipocresía, ¿sí? Este saber bañarse y guardar la ropa. Esto es un político. Y esta es la teoría política que, como ciencia también, surge en el periodo que estamos contemplando. Una época de cambios culturales. Otra vez. Oye, no son las pilas porque si no, no irá de ninguna manera. A lo mejor es Maquiavelo, que es más... A ver, sí. También una nueva concepción del hombre. Cuando hablamos del humanismo del Renacimiento, a mí me gustaría matizar una cosa. Humanismo no viene del hombre directamente. La palabra humanismo no viene literalmente. Viene de la palabra humanidades. Lo que se empieza a cultivar, o lo que se vuelve a cultivar con mucho énfasis en el Renacimiento, son las humanidades, es decir, el estudio de las letras. Entonces, el humanismo originariamente era el estudio de esos textos griegos y latinos de la antigüedad. Eso es lo que significa originariamente humanismo. Lo que pasa es que luego el término tiene mucho éxito porque el hombre pasa a ocupar un centro que antes no tenía y va desplazando el antiguo teocentrismo por una posición nueva del hombre en el universo. Pero es muy importante también, a mi modo de ver, destacar que este humanismo del Renacimiento no es el humanismo que vamos a encontrar en la Ilustración o que vamos a encontrar luego en el siglo XX, un humanismo ateo, un humanismo racionalista, un humanismo de ese tipo. Es un humanismo fundamentalmente cristiano. El hombre es grande, como expresa ¿alguien sabe dónde está esto? ¿Qué es? Miguel Ángel, en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, en la creación. El hombre es imagen y semejanza de Dios. El hombre es grande porque es creación de Dios. Y cuando, por ejemplo, Pico de la Mirandola dice que es el ser más grandioso del universo, porque tiene la imagen de Dios, dice que tiene la imagen de Dios no como pensaba Santo Tomás de Aquino, porque es un animal racional, por la razón. Es imagen de Dios porque es creador y arquitecto, dice Pico de la Mirandola, de sí mismo. Erasmo nos quiero decir, o sea, Erasmo para mí es el gran humanista del Renacimiento, no sé, bueno, pues se puede discutir con algún historiador, otros personajes, pero para mí Erasmo es el gran humanista del Renacimiento. Y Erasmo es un autor, vamos, de pies a cabeza de un cristianismo y de una integridad admirable. Es un hombre, no puedo hablar de Erasmo hoy, bueno, sí puedo, pero no quiero.
pero sí que fue un hombre que siempre buscó la paz, un hombre de equilibrio. Entonces, en la iglesia de Roma le tienen el índice de los libros, o lo tuvo, ¿no? El índice de los libros prohibidos, pues el Elogio de la Locura, algunas de sus obras. Pero por otro lado, cuando Lutero rompe o con Roma o Roma con Lutero, luego lo vemos y me dais vuestra opinión, Erasmo se separa también de Lutero. Ahí tiene una especie de disputa sobre el libre arbitrio, la libertad de la voluntad, y cada uno dice una cosa diferente y se separan. O sea, que ni la Reforma, ni los reformados, ni los príncipes alemanes, ni los poderosos católicos le quieren. Erasmo quería a todos, pero parece que nadie le quería a él. Por eso esta obra tan bonita que escribe el Elogio de la Locura. Estamos todos muy mal de la azotea, pero bueno, es una obra deliciosa. Por cierto, esta imagen es interesante. Esta nueva concepción del hombre, os digo, es nueva por el valor, la dignidad, la importancia que tiene, la importancia que va a tener el sujeto también. Hablábamos el otro día, no sé si era aquí en otro lugar. Decidme nombres, algún nombre de algún pintor de la época medieval que sea muy famoso. Es medieval. ¿Escultor? No, ese señor está casi aquí. ¿Arquitecto? ¿Escultor? ¿Quién esculpió algún escultor románico famoso? Pues los debe haber. No, pero esto no, ahora, si te pregunto del Renacimiento, sí. Hombre, Rafael, no habíamos dicho antes, Brunelleschi, Donatello, o sea, todas las tortugas ninja, todos tenían nombre, fama, es decir, el ser humano, es verdad que hay algo nuevo en la concepción del hombre. El hombre va a ocupar un lugar y va a tener una estima que a lo mejor antes no tenía. Quizá la ha perdido desde el punto de vista de su ubicación astronómica o cósmica, pero la ha ganado en dignidad en su propia interioridad. Es nueva, pero no tan nueva. O sea, os decía, el humanismo renacentista es un humanismo cristiano. Si miramos esta imagen, por ejemplo, podemos ver, y es pues porque me da por comentarlo ahora y espero no enrollarme mucho, en esta imagen podemos ver lo antiguo y lo nuevo. ¿Quién me dice algo antiguo y algo nuevo? Lo antiguo quiero decir lo medieval, la tradición cristiana, el pasado, y por nuevo quiero decir el Renacimiento, la vuelta a esa cultura clásica. Y que está desnudo. ¿Qué tiene esto de antiguo? Que es una imagen. La iconografía es griega. ¿Y un desnudo? No. De hecho, luego parte de la Capilla Sixtina, sabéis que fue retocada, poniendo ahí unos paños de pureza y tal. Sin embargo, la escena es bíblica. Cuando la ciudad de Florencia quiere construir una imagen que represente a la República, el propio Miguel Ángel esculpe para la República Florentina el David de Miguel Ángel. Y el David de Miguel Ángel, si lo veis, es una escultura griega. Ahora, ¿cuál es el contenido, cuál es el tema? ¿Cuál es el espíritu con el que se identifica la República? Un rey del pueblo de Israel. Es decir, que lo cristiano no desaparece, o lo bíblico, o la tradición judio-cristiana no desaparece en el Renacimiento porque desaparezca el humanismo. Lo que hay es una valoración de otros aspectos que antes pues no se habían valorado tanto y que eran aspectos importantes. Puf, qué mal voy hoy de tiempo. Pero lo cuento porque veo que algunos estáis solamente mirando esto del cuerpo. Fijaros qué interesante. ¿Os acordáis lo que era el hombre para Platón? Para Platón el hombre, y para San Agustín, era el alma. San Agustín, ¿os acordáis que decía que era la voluntad, la memoria y el entendimiento? El hombre es lo interior, el alma. Y en la primera fase de la época medieval, cuando el hombre se mira a sí mismo, se mira por dentro. Por eso las figuras del arte no son figuras realistas, son figuras eidéticas que son símbolos que representan o reflejan el espíritu. El hombre está en el interior, el ser humano es el alma. Llega Santo Tomás de Aquino y tomando a Aristóteles dice,
El hombre es un compuesto sustancial de alma y cuerpo. Es decir, lo corpóreo no se puede separar de la vida que tiene el ser humano. Y de esa unión sustancial de alma y cuerpo surge una manera nueva también de concebir al hombre. Y en el gótico, a diferencia del románico, en el gótico ya podemos ver esculturas que son esculturas realistas. No reflejan individuos, pero concretos. En el Renacimiento, sí, en el Renacimiento tiene hasta nombre. Entonces, fijaros, alma, Alta Edad Media. Alma y cuerpo, Baja Edad Media. El cuerpo, Renacimiento. Pero un cuerpo que tiene dignidad porque ha sido creado por Dios. Entonces, en el Renacimiento se exalta la naturaleza no como algo autónomo, sino que se exalta la naturaleza como creación magnífica de Dios. Y entre esa creación está la propia corporeidad del ser humano. Y se empiezan a hacer estudios, por ejemplo, de anatomía, Vesalio y otros. Es decir, el cuerpo ya no es algo malo, ya no es una cárcel para el alma. El cuerpo tiene una dignidad intrínseca que el propio Renacimiento exalta pues, hasta lo más elevado posible. Bueno. Una nueva espiritualidad. Es un momento convulso, de muchos cambios. Vamos a ver aquí algunos. Pero quería citar este aspecto de una nueva espiritualidad centrada sobre todo en el individuo interior. Se sigue manteniendo la espiritualidad, por llamarlo de alguna forma, o la religiosidad mejor, medieval. Danzas de la muerte, ceremonias, todo esto se sigue manteniendo. Pero, órdenes mendicantes, o sea, hay un cambio importante. Y dentro de esto, las órdenes mendicantes también, es muy importante esa búsqueda de un cristianismo genuino, de un cristianismo interior, frente a todo el folclore que hay al final de la Edad Media. Y esta palabra también es importante. Hay autores, a comienzos del Renacimiento y finales de la Edad Media, que elaboran escritos de carácter místico. Luego esa corriente mística pues, va a seguir durante el Barroco, pues, en España en concreto, en otros lugares. Pero en concreto, pues en Alemania hay místicos muy interesantes, místicos muy importantes, en toda Europa. Se crean también esta búsqueda de una vida interior, no solamente desde el punto de vista individual, sino también en grupo, también como una búsqueda colectiva. Los hermanos de la vida común. Se escriben obras tan bonitas como esta obra de Tomás Kempis, La imitación de Cristo, donde se habla de esa sencillez evangélica, de esa búsqueda también de imitar lo que fue Jesús, de imitar lo que vemos, lo que leemos directamente en los evangelios. Erasmo de Rotterdam fue uno de estos estudiantes y también lo que defiende Erasmo de Rotterdam es un cristianismo primero horizontal, frente a la verticalidad del cristianismo medieval y la estructura y la jerarquía. ¿Dónde está la jerarquía? En que hay un padre, y debajo del padre los hermanos mayores, luego los otros, la sociedad medieval. Y al final, pues los creyentes individuales. Esto que Lutero, con el sacerdocio universal de los creyentes, lo va a fulminar. Pero esta idea la comparte con Erasmo. Lo importante del cristianismo no es tanto, ambas cosas son importantes, pero el énfasis está no tanto en una jerarquía que nos une unos con otros hacia arriba, sino en ese otro brazo que nos une a unos y a otros como hermanos. Y esto es muy importante. La importancia de Erasmo también queda, por ejemplo, a la vida de oración, pero no una oración, dice Erasmo, repetitiva. Es más, no la oración vocal, sino frente a esa oración vocal, la repetición y repetitiva, la oración mental. Para él tiene muchísimo valor. Bueno, lo pongo como un reflejo de esa búsqueda, de estos cambios que hay, de buscar ese cristianismo interior. No me puedo enrollar mucho más. Es un tiempo de crisis profunda. Una crisis, en el siglo XIV, una crisis tremenda desde el punto de vista económico. Mira, el siglo XIII, que es la culminación de la escolástica, ¿os acordáis de Santo Tomás de Aquino? Más o menos. Santo Tomás de Aquino vive en el siglo XIII. Entonces, en el siglo XIII, Europa está de maravilla. Todo va fenomenal. Pero en el siglo XIV
hay una tragedia que viene en barcos y que vienen las ratas, que es la peste bubónica, que no diezma. Me parece que de la población, 1/3 de la población muere por esta peste. Los campos se arruinan, en las ciudades tampoco se puede vivir porque es donde se extiende la peste con más facilidad, y eso provoca una crisis de población demográfica y una crisis económica bastante grave. O sea, el siglo XIV le hizo pensar a los hombres de la escolástica madura, del apogeo de la escolástica, que a lo mejor el mundo no era tan racional y tan bonito y tan ordenado como se había pensado hasta ese momento. Y ahí surgen pensamientos que van a decir, es que mira, las cosas no son según la lógica, las cosas son según la voluntad de Dios. Y si Dios lo permite, Dios sabrá por qué. Escuelas, pues no sé si las comentábamos el otro día, como Occam, Escoto y otros. Bueno. Una crisis política. Esto es también interesante. Hay una palabra que yo creo que caracteriza la Edad Media, que es la palabra universitas. No solo porque existieran las universidades, que como recordábamos al hablar de la Edad Media, las universidades son herencia del cristianismo. O sea, la cultura europea y las universidades europeas, los cimientos y las primeras piedras las pusieron nuestros hermanos de la Edad Media. La palabra es universitas, en el sentido de la palabra universitas significa universo. Entonces, siempre hubo la aspiración de un ideal cristiano universal. Es lo que significa la palabra católico, catholique, hacia todo el orbe, hacia todo el mundo. Y esta idea medieval, pues a veces resurgía de una forma política, la idea del imperio, resurgir otra vez del imperio romano, pero siempre relacionada con la idea de un imperio, de un gobierno, también de naturaleza espiritual. Y lo que hay en la práctica es, en esa universitas, esta unidad europea es una unidad bicéfala. Por un lado está el poder espiritual, representado por el Papa, y por otro lado está el poder temporal, representado por el emperador cuando lo hay, y si no por los reyes. Debajo los nobles, los caballeros, tal, hasta el pueblo llano, los productores. Y en la Iglesia lo mismo. Desde el pobre monje que está trabajando ahí en un monasterio, hasta obispos, abades, etc. Esa idea de orden, que cuadra también con ese modelo que hemos hablado también del universo, donde el hombre está en el centro, todo está ordenadito. Pues esto, en el siglo XIV se quiebra esta unidad. En primer lugar, por lo que se conoció la querella de las investiduras. El poder temporal y el poder espiritual se pelean, creo que esto sí lo vimos la semana pasada, para ver quién manda más, para ver quién tiene más poder. ¿Tiene el rey el derecho de nombrar a sus propios obispos, a sus propias autoridades religiosas? ¿O el Papa tiene la potestad y la autoridad para nombrar a obispos en Francia, en Inglaterra y donde él quiera? Para que hagan la política que quiera el Papa. Entonces, ahí hay una escisión dentro de esa estructura unitaria del mundo medieval. Crisis no solamente en la política, sino crisis también en el propio pensamiento escolástico. Surgen nuevas maneras de entender el cristianismo. Como lo comentamos la semana pasada, no insisto mucho. Frente a ese sistema tan bonito que había hecho Santo Tomás de Aquino, surgen posturas que van a hablar más, en lugar del intelecto, de la voluntad. La razón y la fe son pensadores cristianos, va a decir Occam, la razón y la fe no tienen nada que ver la una con la otra. Esa armonía que había antes, el mundo medieval había encontrado con San Agustín, sí, perdón. Se intentaba que no se había conseguido, pero que se intentaba. Eso es, estaba siempre en el horizonte, siempre en el horizonte. Del mundo medieval está la armonía, la universalidad, la unidad. Pero en el Renacimiento y a finales de la Edad Media, esta unidad se resquebraja. Y lo que vamos a ver es que en la Edad Moderna, frente a esa idea de un imperio cristiano, van a surgir las naciones, las nacionalidades. Una de ellas, pues la nación española, con los reyes católicos. Francia también se va a definir
frente a Inglaterra. Creo que tengo luego una diapositiva que ya os lo cuento y luego la pasamos rapidito. Surge la idea de las naciones, ya no es un gobernante universal, todavía lo hay, todavía lo hay. Carlos V, en la época de Lutero, va a ser el emperador, pero es un periodo de mucho desequilibrio, de muchos ajustes. ¿Por qué tengo yo que obedecer al emperador? ¿Por qué? Una crisis religiosa también, una crisis importante. El poder papal, que durante tanto tiempo había sido un referente para la unidad de Europa, para la vida, la armonía y tal, se convierte en una figura que es cuestionada. Incluso su autoridad. Surge lo que se llaman las teorías, no lo podemos contar tampoco, pero si a alguien le interesa puede buscarlo. El conciliarismo. ¿Quién tiene la última palabra sobre la vida de la Iglesia? ¿Un señor? No. Quien representa, que tiene la autoridad, son aquellos que representan a los fieles. ¿Quiénes son los que representan a los fieles? Pues los sacerdotes, los obispos. Entonces es el concilio y no el papa el que tiene la autoridad para dictaminar las cosas. Entonces hay una polémica, hay una disputa entre el conciliarismo y los defensores de la autoridad papal. Para mayor descrédito, recordáis, también lo veíamos en la sesión pasada, que por intereses de los reyes de Francia, el papado se traslada a Aviñón. Cómo se produce incluso la famosa cautividad babilónica de la Iglesia. Cómo se produce incluso una división, que llega a haber dos papas a la vez, papas y antipapas, incluso 3 papas. Veíamos el otro día 3 papas en el mismo. Y esto es de un profundo descrédito. Pues las cosas no fueron a mejor. Os cito ahí a Herling, que es un historiador de la Iglesia, editorial Herder, por tanto, nada sospechoso ni de ser secular ni de tener es una editorial católica, un historiador católico. Fijaros lo que dice de esa situación que hay previa a la Reforma Protestante. Oye, ¿cómo vamos de hora? ¿Qué hora tenemos que parar? 10 minutos, vale. Dice, fue para la Iglesia una gran desdicha, justamente al principio de la Edad Moderna, termina el Renacimiento termina la Edad Media con esos problemas que hemos visto. Cautividad babilonia, escándalos de papas, teorías conciliares, pero al principio de la Edad Moderna, en el Renacimiento, fue una desgracia, una desdicha para la Iglesia, que justamente en ese momento la Iglesia estuviera regida por una serie de papas que figuran, y son palabras de un historiador de la Iglesia católico, en una obra magistral, no sé qué volumen será, pero... No, Herling tiene... esta es la que es una, vale, pero es posible que sí. Los más funestos de la historia. Eran personalidades brillantes según el espíritu del tiempo, es decir, eran auténticos hombres del Renacimiento, pero carentes de elevación moral y de un real sentido de responsabilidad. Algunos de ellos, además, estaban profundamente contagiados de los vicios de la época. Además de la crisis espiritual, de la crisis religiosa, hay una crisis moral profundísima en ese momento. Y este es el ambiente, este es el entorno en el cual pues se va a desarrollar y va a crecer la reforma. Y ya dentro de la propia Iglesia hay intentos de reforma. Bueno, voy a decir ya, es que la reforma luterana se inició desde dentro de la propia Iglesia también. Es ese intento de darse cuenta que las cosas no están funcionando bien y que algo hay que hacer. Por ejemplo, Cisneros, en España, intenta hacer una reforma de las órdenes monásticas, de cómo estaban los monasterios. Intenta, pues, por medio de la creación de las universidades, entre ellas la ilustre Universidad Complutense de Alcalá de Henares, pues la formación del clero, y trae teólogos de todas las tendencias que había en ese momento. Reformar la moral del clero también. Lo que pasa es que la reforma de Cisneros, como otras, unas, Wycliffe citábamos el otro día, o Hus, son cortadas pues, de raíz por la propia Iglesia. Pero otras, yo creo que no llegaron a tener mucho fruto porque eran reformas, la de Cisneros, por ejemplo, se dice que es una reforma in capite. Es una reforma, Lutero intentó reformar la cabeza de la Iglesia.
Esto de entrada nos da idea que si la intentó reformar es porque estaba corrompida. Y el propio Cisneros y el clero y todo el mundo lo sabía. Pero claro, no estaba podrida solamente la cabeza. Entonces era necesaria, y ahí es donde yo creo que va a cobrar sentido la reforma, no solamente una reforma in capite, era necesaria una reforma de toda la cristiandad. Y eso es lo que a mi modo de ver significó la reforma protestante. No solamente poner unos parches en la teología, que a lo mejor también había que reformar la teología, y Lutero tiene una teología, y luego vamos a analizar un poquito de esto. Es que era necesario reformar todo desde su raíz, porque lo que estaba podrido era la raíz. Habíamos dejado atrás muchas cosas, habíamos olvidado la pureza del Evangelio, había movimientos que intentaban volver a ese cristianismo sencillo, interior, de imitar a Cristo, pero las jerarquías religiosas lo habían olvidado, las personas que enseñaban a la Iglesia no conocían tampoco la palabra de Dios. En las universidades, la teología escolástica, muy profunda, muy enrevesada, había sustituido también al estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces había mucha filosofía de Aristóteles, pero leer la Biblia, poquito, hombre, leían los salmos, esto en los monasterios, pero en las universidades no. Entonces se fue haciendo un cristianismo que tenía muy poco que ver con lo que leemos cuando abrimos las Sagradas Escrituras. Si para más... ¿cómo se dice? Para más inri, para más dolor del Señor, que quiso que fuéramos su cuerpo y que reflejáramos su gloria, el Papa, que en teoría era la cabeza de la Iglesia, está atravesando una situación como la que los propios católicos reconocen, es que no había que reformar solamente las universidades, es que había que cambiar toda una mentalidad. Teníamos que empezar a ver el nacimiento de un mundo nuevo, no solamente desde el punto de vista humanista y de la astronomía y tal, sino de la espiritualidad del ser humano, que eso es lo que significó la reforma. Una nueva forma de vivir la fe, pero una forma que también es muy renacentista, porque esta nueva forma de vivir la fe no es otra que la de volver a los orígenes de esa fe. De la misma manera que los filósofos, los científicos, estaban buscando en los sabios grecolatinos el origen y las fuentes originales de los textos, lo que va a hacer Lutero va a ser ir a los propios textos para buscar cuál es el origen de las doctrinas, de lo que tiene que creer la Iglesia. En ese sentido, Lutero es contemporáneo a la época en la que tuvo que vivir. Está penetrado también por ese espíritu de vuelta al original, a lo genuino, a lo auténtico. Y bueno, pues vamos a empezar ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar ahora, porque así lo que os voy a contar luego, lo que sigue es la reforma de Lutero, y no os cuento solo un poquito, sino que ya hilamos luego con todo lo que fue la persona de Lutero, ¿vale?
Pues este es un personaje de la historia increíble, increíble. Bueno, los papás eran burgueses. La burguesía es la nueva clase social que va a empezar a ser una clase social pujante al final de la Edad Media. Son, digamos, entre comillas, los nuevos ricos. El papá de Lutero había hecho dinero en la minería y su situación era una situación aceptablemente buena. No gente muy culta, pero sí gente con un cierto poder económico. Y claro, para las personas que habían alcanzado esta posición, pues era importante que sus hijos tuvieran luego una carrera, un prestigio, y los papás de Lutero esperaban que su hijo estudiase Derecho. Una familia sencilla, profundamente, muy piadosa también, estricta. Al papá de Lutero le debió costar trabajo, pues eso, hacer su pequeña fortuna, y la mamá era una mujer también muy, muy estricta. Y pensad que es un contexto, Luis, oh, me pasa, espera, que no sé si... no. Que es un contexto medieval, es un contexto de mucha superstición, una época con las crisis que hemos visto. Hay un episodio en la vida de Lutero que es un episodio importante, o dos. Uno es la muerte de un amigo y otro es una tormenta eléctrica que le sorprende en el campo cuando él es jovencito. Y el terror que experimenta ante esa tormenta, pues imaginad esos bosques por ahí en Alemania, oscuros, que no había y el pobre Lutero sin móvil ni nada para orientar. Debió ser una experiencia terrible, terrible. De tal manera que él hace como una especie de juramento, dice, Señor, si tú me salvas de esto, pues yo me voy a hacer monje, voy a entregar mi vida. Porque Lutero siempre tiene, y en esto es muy medieval, esto que veíamos en Miguel Ángel en el cuadro de la Capilla Sixtina, la unión de lo medieval y lo moderno, pues en Lutero se ve también muy bien. Toda esa idea de los demonios, del infierno, esto a Lutero le aterroriza. La muerte, el juicio final. Era una época también, después de la peste negra, no me voy a enrollar, pero se desarrolló mucho ese temor a la muerte. Las famosas danzas de la muerte medievales tienen su origen en ese final de la Edad Media como consecuencia de la peste. La muerte es tremenda. Total, que ingresa... Ahí veis un cuadro muy interesante, porque veis, ingresa jovencito en la orden de los agustinos de Erfurt. Él había nacido en Eisleben, no me acordaba el nombre. Y va al monasterio de Erfurt. Ahí veis una estatua delante del monasterio donde él ingresó como monje. Y es
Potente la epístola a los romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice sentimos. Tenemos. ¿Cómo empieza la epístola? Capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Eso Lutero se lo sabía muy bien. Que detienen con injusticia la verdad, porque todos son pecadores. Los gentiles, porque pudiendo conocer a Dios por medio de la naturaleza, no le conocieron ni le dieron gloria, sino que se envanecieron y dieron esa gloria que merecía Dios a los ídolos. Pero ¿y tú, judío, que te jactas de que eres el no más y que eres no sé qué, no sé cuántos? ¿Te crees mejor? ¿Tú que dices que no hay que robar, robas? ¿Tú que dices que no hay que pecar, pecas? La conclusión del capítulo 1 y el capítulo 2 es que no hay justo, ni a un uno. ¿Entonces qué? Entonces llega el capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios ha muerto por nosotros. Él ha pagado la culpa o el castigo de la culpa que nos correspondía pagar a nosotros. Y Él lo ha llevado consigo. ¿Y yo tengo qué cosa tengo? ¿Qué tengo? Lo que he estado buscando toda la vida. Paz. Una paz absoluta, una paz completa. No como el mundo la da, yo os la doy. Una paz que no descansa en emociones. Una paz que descansa solo y exclusivamente en una cosa, en la fe de Jesucristo. Yo, que llevo, Staupitz le dio un crucifijo, le dijo, agárrate a este, agárrate a este. A este al que yo me agarro, creo en él, creo en lo que dice, él dice que él ha muerto por mí. Y ahora podemos cantar Castillo Fuerte y lo entendemos. Por mucho que ahora Satanás intente quitarme la paz, ¿quién nos separará, capítulo 8 de Romanos, del amor de Dios? Ni principados, ni potestades, nada me va a separar de Dios. Dios no es mi juez. Dios en Cristo es mi Salvador. ¿Qué poder? Ahí sí que hay poder, no en el ruido del micro. Y esto es lo que lleva a sus fieles. Pero pensad una cosa, esto que es la base de la teología luterana y que nos podría dar también para analizarlo, ojalá con un poquito, la teología de la cruz frente a la teología de la gloria y todo esto. Esto que es la base de la reforma protestante desde el punto de vista del pensamiento y de la teología luterana, desde el punto de vista de la dogmática cristiana, no es ningún problema. Esto también es mi interpretación. Lutero podía haber defendido la justificación por la fe durante siglos y siglos, por los siglos de los siglos, amén. Porque otras personas durante la Edad Media lo habían hecho. Para empezar, por Agustín de Hipona. Si eran agustinos, es que esto no es nuevo. Esto es esencia del cristianismo y ahora también la Iglesia Católica, en cierto sentido, reconoce esto. Con sus matices o lo que sea, pero es que la salvación es lo que Dios hizo. Nos decían hace poco esta frase de Packer, el teólogo, que todo el Evangelio se resume en 3 palabras. Dios salva pecadores. Eso lo hizo a través de Jesús. Dios a través de Jesús salva pecadores. Y esta paz, esto le llenó de una fuerza, de un vigor, de una energía indescriptible. Pero esto en sí mismo no es reforma, esto es el descubrimiento de Cristo, que está al alcance de cualquiera de nosotros y ya está al alcance de todo el mundo desde que Jesús vino al mundo y Pablo escribió la epístola a los romanos. Además de pastor, es profesor en una pequeña universidad que había en Wittenberg. Y estando, claro, ahí sobre todo critica la teología escolástica y va desarrollando un pensamiento de carácter bíblico. Y es en este contexto, siendo él pastor y profesor en Wittenberg, cuando surge el famoso pleito de las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Muy rápido, la propia definición que da la Iglesia Católica. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por medio de la Iglesia. Es decir, el pecado, según la doctrina de la Iglesia en ese momento, tenía dos castigos, 2 penas. Una era la pena eterna, que lo que hacía era romper la relación con Dios, es decir, tenía una consecuencia espiritual, pero tenía también una consecuencia terrenal, temporal,
que es el desorden que el propio pecado produce. Es lo que decimos a veces, cuando tú pecas, claro, te puedes quitar el clavo, pero se queda el agujero. Bien, entonces, de la parte espiritual, el perdón era adquirido por la absolución que el sacerdote hace cuando dice, yo te perdono por tus pecados. Pero de la parte temporal, el sujeto, la persona, tenía también que pagar las consecuencias de esa falta que había cometido. Yo robo y bueno, me arrepiento mucho, pues yo te absuelvo de lo que has robado. No, tío, devuelve el dinero. ¿Sí? O sea, hay una parte temporal. Esta es la doctrina y este desorden es anulado por la indulgencia, es decir, o por la indulgencia o por la penitencia, que puede consistir en rezar X Padre Nuestros, en hacer una peregrinación a determinado lugar, es decir, era algo que el pecador tenía que hacer. ¿Y qué eran las indulgencias? Las indulgencias es que estos pecados podían ser remitidos en determinadas condiciones por medio de la Iglesia. Se está haciendo, construyendo, puliendo la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Eso requiere mucho dinero. Tenemos ahí a alguien que era de una familia de banqueros, pero igual que cogían el dinero, cuando eres papa, lo gastaban, ¿no? Entonces, el Papa Julio II se propuso en abril del 1506, puso la primera piedra para reconstruir la iglesia de San Pedro y proclamó un poquito después, en el año 1507, para esta obra una gigantesca indulgencia plenaria que fue renovada por este Papa. Julio I era el Papa guerrero y León X, que es el que le sucede, es el famoso Papa Medici. Entonces, esta indulgencia, que ya había sido publicada por Julio II, es León X el que la va a poner en marcha. León X, un papa de la familia de los Medici, que encarga la publicación de esta indulgencia a un dominico que se llamaba Tetzel, subcomisario para predicar esta indulgencia en la provincia eclesiástica de Magdeburgo, que es la circunscripción donde estaba la iglesia de Wittenberg. Es decir, lo resumo, está claro. El Papa necesita dinero para las obras que se están haciendo, la construcción de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y para obtener ese dinero, lo mejor que puede hacer es, en lugar de pedir dinero a los Medici o a los Fugger o a los banqueros de turno, lo que hace es, que también, bueno, es que de hecho el sistema funciona de esta manera, bueno, funciona de esta manera. Yo vendo esto, o sea, yo pido el dinero y luego concedo la venta para que ellos saquen el dinero a partir de ahí. O sea, pide un préstamo a los Fugger para esto, porque él quiere el dinero por adelantado, no que venga después. Bueno, pues los aspectos, pero en resumen, en resumen es que necesito dinero y pensad que en lugar de devolver dinero con intereses, yo te hago un papelito, te perdono 10, 20, 30 años de penas del infierno o del purgatorio, invento también de los más interesantes y de los más inteligentes que cabe para una astucia religioso-maquiavélica, y fijaros la cantidad de pasta que entran los... De hecho, el Tetzel parece que decía una frase muy famosa. Es un gran predicador. Los dominicos, recordáis las órdenes mendicantes, y dice, la frase famosa es esta, dice, tan pronto una moneda entra en el cofre, un alma sale del purgatorio. O sea, dicen que es algo, no sabemos si es histórico o no, pero se le atribuye esa frase. Usted eche la moneda en el cofre, que no solamente sus pecados, fijaos hasta qué punto estas indulgencias eran magníficas, no solamente tus propias culpas, sino los pecados de tus hijos, de tus abuelos, de los nietos, de los que todavía no habían nacido, los que... Tú pagas y tienes ahí indulgencia, que significa perdón o remisión de las penas temporales. ¿Sí? A veces, pues, el pecador tenía que pagar algo de sí, ¿no? Pues, en lugar de penas de infierno, esto. Entonces, esta predicación comienza en Jüterbog. Y es tan ferviente este predicador que acuden, Jüterbog estaba cerca de Wittenberg, acuden personas de todos los lugares. Incluso Lutero relata que fueron gentes de Wittenberg, que acudían, dice, como locos y posesos. Esto en la película comercial aparece con una señora que tiene una niña que no puede caminar, algo así. Entonces,
Y es lo que yo os decía antes de la importancia pastoral de Lutero. ¿Qué podía sentir un Lutero, un pastor y un teólogo? O sea, como teólogo, él había descubierto que para la remisión de los pecados basta la sangre de Cristo, que no hay que añadir nada más. Como teólogo esto, pero como pastor, yo veo que mis ovejas se van de Wittenberg a Gutenberg para dar lo que no tienen. Y ese dinero, además, para Roma, para construir lo que yo he visto que había allí. Es ahí donde yo veo que un pastor tiene que hacer algo. Cuando ve el lobo, una de dos, o participa de los beneficios, bueno, ya que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, o no digo nada, porque ¿por qué me voy a enfrentar yo con nadie? O yo me di cuenta que esto no está bien y lo digo. Y es lo que hizo Lutero. Y estas son las famosas 95 tesis que están por ahí en el aula virtual. Podéis leer cuáles son. Una pregunta interesante es si las leéis, que busquéis las dos o las tres que creéis que son más significativas. O lo que es cada uno de vosotros que busque, si lo leéis, que busque la que creéis que es más representativa de lo que fue la Reforma. No sabemos si en la puerta de la universidad, en la puerta de la iglesia, pero él clava ahí. Esto era un procedimiento normal. El clavar, había clavado antes unas disputas sobre teología escolástica y tal, pero en este momento clava estas disputas en contra de las indulgencias. Claro, la trascendencia de esto es tremenda, porque aquí Lutero no está haciendo teología, que a lo mejor también. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que está tocando aquí Lutero? Mientras tanto, que dijera un pobre monje ahí en una universidad sin trascendencia. Pero es que Lutero dice que es que las indulgencias no están bien. Incluso cuando lo leáis me decís lo que os parece, pero en alguna de ellas parece como querer decir, oye, Santo Pontífice, que el que te esté... Ahora, eso, bueno, te lo dejo ahí. Que el Santo Pontífice, que te están engañando, que te están aconsejando mal, que es que esto no es cristiano. Esto de... Es más, si la Iglesia puede salvar almas con dinero, lo que tenía que hacer es vender todo lo que tiene, precisamente porque el negocio, el oficio de la Iglesia es la salvación. La Iglesia tendría que ser pobre para dar todo, si se puede comprar por dinero. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí vemos otra de las influencias de la historia, donde todo se mezcla, la tecnología, la ciencia, la política, todas las circunstancias también sociales, que es un adelanto técnico, la invención de la imprenta. Claro, esto en el tiempo de los copistas, de los escritorios de los monasterios no hubiera pasado, no hubiera tenido a lo mejor mayor trascendencia. Pero es que con la imprenta de tipos móviles de Gutenberg es pack, una hoja, pack, otra, otra, otra. Y las 95 tesis recorren toda la provincia donde estaba Lutero. Y ahí sí que hay un problema, porque la gente deja de comprar. Lutero envió una copia de estas 95 tesis a Alberto de Brandenburgo, que era, digamos, el señor feudal que gobernaba la zona, también con el mismo ánimo, con el ánimo de decirle, oiga, que esto no está bien. Una carta muy respetuosa. Os leo un trocito de la carta. Fijaros. O sea, que no hay una animadversión. Lo que ve Lutero es algo que, en mi modo de ver, que en primer lugar hace daño a sus ovejas, porque nos ha reconocido ahí que algunos de Wittenberg iban a escuchar estas cosas que para él son aberraciones. Y luego un daño a la cristiandad, que es que esto no está bien, que no es cristiano. No sé qué pensaría Lutero, pero no sé lo que pensaba, pero sí sé lo que escribió y vosotros también, porque lo vamos a leer. Pero fijaros esa delicadeza con la que él escribe. Gracia y misericordia de Dios y de todo cuanto pueda ser, y es algo celeste, Perdonadme, muy reverendo Padre en Cristo, e ilustre Señor, que yo, el más humilde de los hombres, me atreva a dirigir
una carta a vuestra grandeza. Se pregonan por ahí indulgencias papales para la construcción del templo de San Pedro. O sea, es que esto no es una reflexión que hace después, como hemos leído antes. Esto es donde podemos ver el espíritu de lo que sentía Lutero en el momento en que estaban pasando las cosas. Se están publicando estas indulgencias con vuestra ilustre anuencia, o sea, con vuestro consentimiento, y vosotros lo sabéis, ¿no? No censuro los sermones que acerca de ellas se han predicado, pues no los he oído. Pero lamento que la gente haya concebido acerca de ellas las más erróneas ideas. Y todas las 95 tesis son tesis en contra del valor de las indulgencias. Por favor, si las leéis, buscad algo, a ver si dice algo en contra del Papa. ¿Sí? ¿Las tenemos por ahí? En contra del Papa. Bueno, buscadlo y lo leemos. Si queréis con tiempo, el próximo día o en el aula virtual. Entonces, ¿qué es lo que hace Alberto? Alberto envía las tesis y la carta a Roma pidiéndole a León que interviniera. ¿Por qué? Porque este Alberto estaba interesado también en esta venta de indulgencias. Dice, esto es un escándalo. Mira que hay un fraile que nos está alborotando aquí el gallinero y mira la carta que me ha enviado. Entonces, él pide que intervenga tanto el Papa, y el Papa después va a pedir que intervenga también, el emperador Maximiliano de Austria, ruega también al Papa que intervenga. O sea que a León X, al Medici, le llegan las quejas, por un lado, de Alberto de Magdeburgo y por otro lado, del emperador Maximiliano. Oiga, que aquí en mis dominios tengo un fraile que la está liando. Porque también había mucha gente que estaba con Lutero en ese sentido. Sí. Toda Alemania estaba cabreadísima. Sí. Aquí hay aspectos políticos que también solamente podemos citar por encima. Pero es lo que os comentaba antes, esa universitas cristiana se está rompiendo. ¿Y por qué tengo que ir yo a pelear una guerra que vivo en Alemania, que está el emperador peleando contra los turcos en Turquía? ¿Qué hago? No, ¿por qué tengo que mandar a mi gente? ¿Por qué tengo yo que pagar dinero de mis impuestos para que la gente de Roma, el Papa de Roma, viva muy bien? Entonces, ese espíritu nacionalista también impregna todo esto. Y los alemanes, pues, que no... A ver, el feudalismo, que era el sistema anterior a esto que estamos viendo ahora, se basaba en un juramento de fidelidad. Entonces, un señor feudal, a cambio pues, de que la gente trabajara en sus viñas, de su mantenimiento, de sus soldados, de su ejército, un poco de... El señor feudal se comprometía a proteger a sus súbditos, con un juramento de fidelidad, que no era solamente del súbdito al señor, sino del señor también al súbdito. Entonces el señor era como un padre para sus súbditos. Y claro, cuando te piden dinero que tú tienes que sacar de aquellos a los que has jurado, en un juramento que has jurado proteger, venga, ya sé que no tenéis para comer, que la peste negra ha pasado hace un poquito, que estamos empezando a recobrar ánimos, pero es que en Roma me piden dinero. Así que, hay que ser fuerte, porque yo he jurado protegeros. Pero ¿y cuando en lugar de dinero lo que pidieran son hijos? Es que necesito que me mandéis de tal pueblo 10. Y estos 10 salían de la familia de uno, de la familia de otro, y el campesino tenía que decir a su niño, ¡hala!, a pelear contra el turco. Hay un sentimiento nacionalista muy importante, muy fuerte, especialmente en Alemania. También pensad que los que habían llegado o era Roma o habían sido los papas al servicio de los monarcas franceses. Y la pobre Alemania de mal humor. Este sentimiento nacionalista es importante para explicar históricamente la Reforma también. Lutero publica una explicación también con las 95 tesis, hace una especie de discurso un poquito más amplio y lo envía al Papa. Y fijaros también que con qué carta Lutero manda esas tesis al Papa. Dice, no puedo negar que todo lo que el Papa hace ha de aceptarse. Por eso os digo que si esto lo envía con las 95 tesis, pues fijaros, esto lo escribe Lutero al Papa. Pero me duele no poder probar que él
que lo que él hace sea lo mejor. No tengo nada contra el Papa como institución. Ahora, lo que está haciendo no está bien, quizá está mal aconsejado, quizá no sabe teología o lo que sea. No se mete con la institución papal. Aunque si fuese yo a discutir la intención del Papa sin tener nada que ver con sus empleados, estos son los culpables, empleados mercenarios, diría simple y brevemente que ha de pensarse que del Papa todo lo mejor. Lo que pasa es que está rodeado de una gente que no es muy buena, empleados mercenarios. La Iglesia necesita una reforma, que no ha de ser la obra de un hombre, es decir, del Papa, ni tampoco de muchos hombres, es decir, los cardenales. ¿Os acordáis de la reforma de Cisneros, la reforma in capite? No basta con eso. La Iglesia no necesita solo esto, lo cual ha quedado demostrado por el último concilio, sino más bien, esta frase me pone los pelos de punta, porque no es una reforma que haya de hacer un solo hombre, ni los líderes, ni siquiera los fieles. Es una reforma o la obra de todo el mundo, sino más bien la obra, sino que es más bien la obra de todo el mundo, o mejor dicho, más bien la obra de Dios solo. Es Dios el que tiene que tener misericordia de la Iglesia y reformarla. Sin embargo, solo el Dios que ha creado el tiempo conoce el mejor tiempo para esta reforma. Entre tanto, no podemos negar males tan manifiestos. Se abusa del poder de las llaves, ese poder del Papa, y se le esclaviza a la avaricia y a la ambición. ¿Cuál fue la respuesta de Roma? Pues hay varios intentos de parar a Lutero. Uno de ellos, se le pide que los propios agustinos tomen cartas en el asunto. Y casi que los agustinos, Staupitz, el preceptor de Lutero, casi que le dice, pues casi que me convences tú a mí en lugar de convencerte yo a ti. Envían al cardenal Cayetano, que era un gran teólogo de la época, para conseguir la retractación de Lutero. Ahí no había que discutir nada. Ahora, pensad que un monje ha jurado pobreza, obediencia y castidad. Entonces, el legado papal Cayetano va a decirle a Lutero que se retracte de lo que ha dicho y punto. Y no hay nada que discutir. Entonces, ahí en la película comercial también se cuenta de una manera muy bonita. Esta tarde he visto la película, ¿vale? Porque le dice, Staupitz está con él, este agustino tan cercano a Lutero, y le dice, mira, por favor, no le llegues la contraria, no le rebatas, no le digas nada. Entonces, Lutero, pues, delante de Cayetano, con los de bruces en el suelo, en cruz, extendido, con toda la humildad del mundo. ¿No? Cuando terminan, Lutero dice, pero... Ese era Lutero, ahí la lió. Sí, vale, yo pido perdón si he podido ofender y tal, pero... Y Cayetano se fue ahí muy, muy enfadado. Hay una disputa después, la disputa de Leipzig, donde un teólogo muy bueno, Eck, inicia una discusión pública con Lutero, donde va a intentar pillar a Lutero en alguna cosa inconveniente. Y lo consigue. Porque Lutero dice en ese encuentro que los papas y los concilios, no solamente los papas, no solo los papas, sino también los concilios se pueden equivocar. Y que el único valor como guía de la fe y de la doctrina son las Sagradas Escrituras. Entonces, inmediatamente, Eck dice, ojo, que Lutero está defendiendo lo mismo que dijo Juan Hus. Lo mismo, que por encima del Papa y de la Iglesia está la palabra de Dios. ¿Y qué habían hecho con Juan Hus? Lo habían quemado. Es un hereje. Lutero es un hereje. Y eso, acusado de defender la herejía de Hus. Y entonces se publica una bula en junio de 1520 que se llama Exsurge Domine. Ese nombre de la bula es por las primeras palabras con las que comienza ese decreto papal, esa bula, que dice, Exsurge Domine es levántate, Señor,
porque hay un jabalí salvaje que está arrasando tu viña, esta imagen también de como un cerdo salvaje, un jabalí que está rompiendo tus pastos. Entonces, levántate, Señor, manifiesta tu ira. Y en esta bula Exsurge Domine se demandaba específicamente que Lutero se retractara de 41 errores en el plazo de 60 días desde la publicación de la bula en las regiones vecinas de Sajonia, es decir, que hiciera pública su arrepentimiento. El plazo, a partir de cuando había sido publicado la bula, terminaba el 10 de diciembre de 1520. ¿Qué pasará en el siguiente episodio? Entonces, en este año, en 1520, Lutero, lejos de retractarse, publica 3 escritos que, en lugar de pacificar, a la Iglesia Católica le interesaba pacificar el conflicto, en lugar de pacificar, parece que añade más leña al fuego. A la nobleza de la nación alemana, a la nobleza cristiana de la nación alemana. Lo que dice en esa obra es casi un tratado, una arenga política. Lo que dice es que ahí se ataca realmente la autoridad del Papa y se defiende que todos los cristianos son iguales ante Cristo. En esta obra es donde se defiende el sacerdocio universal de todos los creyentes. No hay un cristiano superior a otros. Entonces los príncipes de la nación alemana tienen que tomar cartas en el asunto. Os leo un fragmento de este libro. Dice: debemos acudir a nuestra labor renunciando a la fuerza física y confiando humildemente en Dios. No estamos tratando con hombres, sino con los príncipes del infierno. Ahora ya el Papa no es tan bueno como antes. Que pueden llenar el mundo con guerra y derramamiento de sangre. Pero a los que la guerra y el derramamiento de sangre, es decir, aunque nos persigan, la guerra y el derramamiento de sangre no vencen. Está llamando a una insurrección seria. La cautividad babilónica de la Iglesia habla, digamos, en contra de los sacramentos, en contra de la mediación de los sacerdotes como intermediarios entre la gracia de Dios y el creyente, y se insiste otra vez en el sacerdocio de los creyentes. Os leo también una cita de esta obra. La Iglesia debe su vida a la palabra de la promesa y es alimentada y preservada por esta misma palabra. Son las promesas de Dios las que hacen a la Iglesia y no la Iglesia la que hace las promesas de Dios. Sobre la libertad del cristiano dice que la salvación no se encuentra en las obras, sino en la justificación por la fe. Total, que termina el año 1520 y el 12 de diciembre, un poquito después de que hubiera terminado ese plazo, esta escena también que es muy famosa, Lutero arroja la bula al fuego, junto con otros libros, especialmente los libros de derecho canónico. Si vuestras leyes, no la Biblia, el derecho canónico, para mí no dice nada. Y entonces cuando se produce realmente la excomunión de Lutero, la bula Decet Romanum Pontificem, o Pontificem, no sé cómo los romanos leerían, los latinos leerían esto. Fue emitida el 3 de enero de 1521 por León X para hacer efectiva la excomunión de Lutero. Y claro, mientras sucede esto, Maximiliano de Austria muere y se plantea quién va a ser el sucesor a la corona imperial. Hay una disputa ahí muy importante entre varios candidatos. Para resumir, los más importantes, Francisco I de Francia y Carlos I de España, que finalmente V de Alemania, y será coronado emperador. Y claro, según Carlos V asciende al trono imperial, lo primero que se encuentra en el imperio es con este problemón. En España, cuando es nombrado emperador, estaba aquí en España y tenía también sus problemas y tenía que resolver este conflicto. ¿Y cuál fue la postura de Carlos V? Pues intentar convocar una dieta era la reunión de los príncipes alemanes. Alemania estaba dividida en distintas provincias y cada provincia gobernada por un príncipe. La dieta era cuando se reunían todos los príncipes con el emperador. Entonces va a convocar la famosa dieta de Worms, a la que va a asistir el propio Carlos V
los príncipes protestantes y los delegados o los legados del Papa de Roma. Y la carta está escrita en unos términos muy conciliadores. Esa carta empieza: honorable, querido y devoto Martín, hijo de la iglesia, tal, y le invita a ir a Worms. Claro, Lutero, por un lado, debía tener un miedo de lo que le pudiera pasar allí, porque de Juan Hus, exacto, lo que le esperaba, lo que le podía esperar era esto, ¿eh? Y estaba el poder secular y el poder temporal, eran sus dos señores naturales. Y es citado entonces a comparecer a esta dieta, donde él va, y lo que es curioso es que según va por las distintas aldeas, el pobre fraile, todo el mundo sabe que va por ahí Lutero y la gente sale a recibirle. Cuando llega a Worms había un estado de excitación a favor de Lutero tremendo. Bueno, y en la dieta de Worms hay unos libros extendidos en la mesa, y lo que se dice a Lutero es directamente si él ha escrito, si él es autor de esos libros. Claro, Lutero los ve: sí, yo he escrito estas obras. Pensad que en esas obras estaban las que hemos citado antes: la cautividad babilónica, a la nobleza cristiana de la nación alemana, de la libertad del cristiano. O sea, son obras duritas, ¿no? Entonces dice que si las reconoces como propias, Lutero dice que sí. Y entonces dice que si se retracta. Lutero dice: claro, yo en estas obras a veces he dicho cosas que igual me he pasado de la raya. Si lo he dicho así, pues pido perdón. Ahora, del resto, me dejan que lo piense. Y entonces le dan un día, o mejor dicho, una noche, para que Lutero piense si se retracta o no de lo que ha dicho allí. Y ahí es donde se produce al día siguiente. No me imagino cómo debió ser esa noche de Lutero, pensando lo que tenía que decir al día siguiente, y pensando lo que había pasado a Juan Hus, y pensando delante. El Papa no fue, pero estaban allí los legados papales, que eran los que decían: a ver, oiga, vamos a ver, que me dejáis 5 minutos más o 3 o cuánto termino, ¿no? A ver, Lutero es un fraile. Lutero ha jurado pobreza, castidad y obediencia. Entonces, la obediencia se la debe al Papa, a sus abades, a los que están por encima de él. Y desde el punto de vista feudal, también al emperador. O sea, ahí Lutero está solo frente a los dos grandes poderes de la Universitas Cristiana: la espada terrenal y la espada temporal. Entonces Lutero dice: bueno, ¿qué? ¿Te retractas al final o no? Entonces Lutero dice: a menos que me demuestren, o con razones, o con las Sagradas Escrituras, dónde estoy equivocado. O sea, lo mismo que había pasado con Cayetano. Sí, vale, yo pido perdón. Vale, si me he pasado a veces en el ardor del reconocer, en el ardor de la polémica, y además los escritos de ese tiempo eran así, igual me he pasado, insultado, yo de eso por supuesto que pido perdón. Ahora, del resto, a menos que usted me diga en qué estoy equivocado, con razones, o sea, que me diga usted dónde está mi error, o con las Sagradas Escrituras, ni puedo ni quiero retractarme de nada. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios, que Dios me asista. Fijaros qué moderno y qué renacentista es esto. Es el hombre, el individuo. Analizar esta frase para hacer un comentario de texto, aunque sea muy cortita. Mi conciencia. Es decir, no es solo la Biblia, es mi conciencia. Soy yo frente al mundo, soy yo frente al emperador, frente al Papa y al que haga que hay que hacer frente. Otra vez podemos cantar Castillo Fuerte. Mi conciencia está cautivada de la palabra de Dios. Ni quiero ni puedo arrepentirme de nada. Y esto fue realmente el comienzo, a mi modo de ver, no tanto las 95 tesis, como esta ruptura de Roma clara, manifiesta delante de una dieta. Entonces Lutero, como tenía un salvoconducto del emperador, Lutero sale por la noche de la ciudad de Worms y va a ser raptado, secuestrado por el señor de la zona, y
protegido en el castillo y donde él va a escribir, va a traducir la Biblia y va a seguir haciendo escritos y demás. Y es que me tengo que parar aquí, pero el próximo día os contaré más. Y al final de la vida pues, de Carlos V, cuando él hace un repaso de su historia, ahí ya moribundo en el monasterio de Yuste, dice, porque ya la reforma había estallado, ya un príncipe alemán estaba dando cobertura a Lutero. Ya desde ahí, digamos, se encendió la mecha y ese barril iba a estallar. Entonces Carlos V al final de su vida dice, si de algo me arrepiento en esta vida es de no haber matado a Lutero. Y lo dejamos para el próximo capítulo, que se llama precisamente La cruz y la espada. Ya está preparado lo que va a venir después. Y bueno, pues muchas gracias.